Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy me encuentro aquí ya en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo sé que los que han venido siguiendo el canal o por lo menos vieron el último video se van a estar preguntando qué estoy haciendo ya aquí en Ciudad Juárez, si la última vez me quedé en Orizaba, Veracruz. Bueno, pues muchas cosas han pasado desde entonces. Quisiera contárselas más adelante, ¿no? Pero antes quisiera agradecerles a todos de corazón por el apoyo que han dado en el canal. Ya somos más de 500 suscriptores, muchísimas gracias a todos. De la misma forma también quiero pedirles disculpas porque pues ya no se pudieron subir los últimos videos, los últimos capítulos. Yo sé que tal vez a algunos les hubiera gustado ver cómo terminaba esto, ¿no? La llegada a Ciudad Juárez y todo lo demás, ¿no? Pero por detalles, cuestiones técnicas ya no se pudo. Pero como les digo, más adelante les voy a contar bien lo que pasó. Así que pues bueno, acompáñenme en este video. Ahorita vamos a salir de ruta. Vamos a tratar de hacer una ruta off-road. Vamos a tomar unos cuantos kilómetros de carretera y luego volvemos a tomar off-road y vamos a ver algunos lugares que creo que les puede interesar aquí, ¿no? Bueno, pues el día de hoy nos vamos a llevar a la pequeña Blancanieves. Y vámonos. El sol está bastante fuerte. Son las 11 de la mañana con 8 minutos. Pero el sol ya está demasiado fuerte. Y ya el calor aquí ya ha comenzado en lo que es Ciudad Juárez. Espero que todo salga bien con la moto. Bueno, más que nada fallos mecánicos como tal no los considero posible, pero pudiera ser por el tipo de terreno, alguna ponchadura. Y yo no llevo ahorita herramientas ni refacciones para salir de este problema. Solo llevo una pequeña bomba. Bueno, aquí está, mira, empezamos ya con los arenales aquí, Estos terrenos. Bueno, ahora como ya está el sol fuerte, el otro día que cayó una lluvia, pero no fue nada, o sea, unas cuantas gotas nada más para ensuciar las cosas. Esta ruta de aquí, o sea, ahorita vamos tranquilos, no estamos, pero a veces la hemos hecho aquí con el grupo, los magníficos hermanos, mis amigos, y aquí ha estado, es bastante divertida. Es una ruta que recomendaría 100%, la verdad. Bueno, pues las cosas que hemos invertido un poquito, pues sería creo que el dron, ya más o menos, si algunos ya vieron algunos shorts ahí en YouTube, pues ahí está, ¿no? Ya adquirimos un dron, uno de los iniciales de DJI, el Neo, que nombre clave Colibrí. Ese droncito, pues así es el más barato, creo, de DJI, si no estoy mal, pero pues tiene buena calidad de video, tiene muy buenas prestaciones, sinceramente, ¿no? Probablemente tiene bastantes o muchas desventajas, principalmente, bueno, por lo menos para mí, para lo que lo uso, para mí, el uso que le doy, cuando hay un viento un poquito, algo de viento, ¿qué será? Unos 35 kilómetros por hora, algo así. Pues es la velocidad que según estos parece que alcanza como a 30 y algo. No recuerdo bien ya las especificaciones, pero sí le cuesta un poquito, ¿no? Cuando está el viento así. Pero de ahí en fuera, pues todo excelente. Y otra inversión de esta fue un poquito más cara también. Fue una cámara, la Canon EOS R50. También es una de las cámaras principiantes, creo yo. Bueno, según esto la catalogan algunos expertos, y es una cámara para principiantes. Entonces, pues nada, ¿no? Pero pues bueno, esperamos sacar muy buenas fotografías con esa cámara, aprender más de esto. Me gusta también la fotografía. Y pues esta de acá, este camino le dice, no sé si se llama, bueno, creo que sí, porque aparece en Google Maps, la Huachicolera.
Y es que aquí sí, por acá pasan ductos, creo, del petróleo, de gasolina. Mira aquí que es, aquí hay unas huellas. Bueno, por acá hay muchos coyotes, acá andan unas huellas, ¿no? Como pasó algún animal por acá, de haber sido un coyote. Sí, por acá siempre se encuentran algunos coyotes. ¿Qué animalitos más? Pues, liebres, unas como tipo aves, no sé cómo le llaman esas. Ah, los correcaminos, que esas son aves que no vuelan, creo, ¿no? Y hay una así como una especie, como una gallinita, pero pequeñita, que también tampoco vuelan, sino que como que se impulsan también, ¿va? Pero se mira mucho por acá también. No es que bueno, relativamente, ¿no? Porque ahorita no he visto ninguna. Ahí va, mira. ¡Ay! Hay basura. La gente empieza a invadir aquí, tirando basura aquí en el desierto, mira. Especialmente vienen aquí a dejar unas llantas. Sinceramente es bastante vergonzoso, ¿no? que pase esto. La verdad no sé qué pasa con las autoridades, que no hacen nada al respecto, ¿no? Mira aquí. Mira. Bolsas de basura tiradas adrede. Mira, esta también es ruta de ciclistas, muchos ciclistas vienen por acá, ya que los pone muy a prueba. Bueno, vamos a ir hasta por allá, en esas montañas, pero más hasta allá. Llegamos a Samalayuca otra vez. Muchas veces ya hemos venido aquí. Samalayuca. Aquí es la entrada. Bueno, allá todavía no hay muchas personas, pero sí. Pues esto ya es relativamente temprano. Y aquí vamos nuevamente. Pues tiene ya muchísimo tiempo que ya no vengo, que vine por acá, así que se podría decir que también esto es nuevo para mí ahora. Mira, ahí es a donde quiero llegar yo, a ese lugar. Arte rupestre Petrograbados, zona arqueológica. A ese lugar es a donde yo quiero llegar, y dice la flecha que es para acá, así que vámonos para acá. Alto, si no estoy mal es para acá. Sí, zona arqueológica. Oh, serán de aquí. Ya. La arena. Sí, este está muy arenoso. Claro, aquí Furiosa lo hubiera visto muy difícil con ella por aquí. Y pues luego las llantas, luego el peso, se hubiera atascado y hubiera costado sacarla. ¿Será que podría ir para allá? Vamos a... Ay. Allá se puede subir hasta por allá, pero no sé si me estoy metiendo en propiedad privada o no. Ve nada más. Está
bastante alto y bastante feo. Sí. Subió. Wow. Subiste. Wow. Mira esta vista. Creí que no iba a subir porque sí está bastante empinada esa subida. Pero nada más aquí ve. Mira ahí. Cultivos muy verdes. Allá hay una especie como de estanque. Wow. Qué bonito se ve desde aquí. Te costó, ¿no? Sufriste aquí ahorita. Vamos para abajo. Obviamente súper despacio. Y se me apagó la moto. No se está manteniendo la moto encendida. No sé qué le está pasando. Ah, sí está bastante alta. No creo que la cámara aprecie bien como yo lo voy viendo esto, pero está bastante alto, ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado porque... Y luego las piedras estas rocas están demasiado puntiagudas, son piedras como quebradas, así que llegar a caer en una de esas piedras puede ser muy doloroso. Ya estamos. Quieta, despacio, no te aceleres. Y ya estamos. Casi termina. Listo. Ya ni recuerdo por dónde salí aquí, ¿no? Quieta. ¿Qué le está pasando a Blancanieves? Que la carburación, no sé si por esta subida se ahoga o no sé, pero no está bien, no va bien. Ojalá y que no se vaya a quedar por acá porque no traigo herramientas. Se ha comportado algo extraña ahorita esta Blancanieves, Snow White. Pero tuvimos una vista increíble desde allá arriba. Creo que ya no es necesario ir a ningún mirador porque yo vi todo desde allá. Dudo que algún mirador vaya a superar esa vista. Mira, bárbaro. Definitivamente esta no estaba. Es una víbora de cascabel. Bueno, una estatua, un monumento, ¿cómo llamarle? Es una víbora de cascabel, está muy bonita esta estatua, es una fuente. ¿Puedo subir acá? Ve nada más. Se parece a víbora Jake. Ve esto nada más, compa. Esta es nueva definitivamente porque no estaba cuando hace tiempo que viene por acá.
Esto sí no lo recuerdo. Demasiada arena. ¿Qué es esto? Definitivamente no recuerdo esto. A ver, esto también es nuevo. Me parece. Zona arqueológica de Petrograbados. Ya me está hablando una señora. Buenas tardes. Disculpe, para entrar aquí a la zona arqueológica. ¿A dónde va a entrar? Pues aquí a la zona arqueológica, ¿no? Están. Sí. Hay ¿Los que. grabados? Sí, Ah, ok. Son 30 pesos. 30 pesos. ¿Nomás va a entrar usted? Sí, solo yo. No está grabando ahorita, ¿verdad? Sí. Pues no me grabe. Sí, no, no se preocupe, no la voy a sacar. Ahí tiene. Porque no me gusta que me grabe. Sí, no se preocupe. Pues son 30 pesos para poder entrar a la zona arqueológica Petrograbados. Pero bueno. Sí, la vez pasada recuerdo que pagamos también, pero solo pagamos creo que 20 pesos o 10, no recuerdo. Veníamos en bicicleta. Bueno, la señora dijo, no me grabe, no quiero que me grabe. Si me grabó, me borra. Ay, señora, no se preocupe. Y dice que para acá es la zona. Vamos a ver. Vamos a descubrir los nuevos caminos. Sí, ya no me acuerdo. Ya hace mucho tiempo que vine, pero ya no recuerdo. Así que esto es nuevo. Sí, ahí está el sendero para subir. Yo solo busco el sendero al agua como rango. Bueno, pues voy a tratar de subir. Tal vez no sé, tal vez desde la cámara no se mire tan alto, pero la verdad es que sí está alto. Así que a ver si podemos subir. Y vamos allá. Vamos a hacer que el dron nos vaya siguiendo con sus modos automáticos que trae. Hasta allá se va a quedar la moto. Y follow, ¿no? Brony, circle, rocket, spotlight, direction track, follow. Direction track, follow. Vamos a darle. Far, follow, 3, 2, 1. Listo. Y ahí viene. Está bastante pendiente aquí.
Una ligera sombra. El agua la puse aquí en la sombrita a ver si ya, si ya se enfrió un poquito. No, sigue igual. Está caliente. Bueno, entonces, desde aquí arriba les voy a explicar, les voy a contar un poquito lo que pasó, lo que fue. ¿Está encendido esto? Sí. Lo que fue pues el viaje y por qué ya no pude terminar los últimos capítulos, ¿no? Que me hubiera gustado, pues. De hecho, traigo aquí anotado los puntos que voy a tratar aquí. Va a ser rápido, ¿no? Porque el sol está fuerte y tampoco queremos que se haga largo esto. Para empezar, le quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito al canal y los que aún se están suscribiendo. Muchas gracias a todos. Mil disculpas en serio por no terminar esto. Me hubiera gustado, pero pues cuestiones técnicas. Les voy a contar así a grandes rasgos y rápido qué es lo que pasó. Lo que pasó es que se me descompuso mi disco duro. Todo el disco duro donde andaba guardado todos los archivos, todo lo del canal, literal, todo se me descompuso. Bueno, el viaje yo lo inicié el noviembre, el 30 exactamente del año 2024, para llegar a Chiapas exactamente creo que el 3 y luego el 2 creo. El 2 llegué a Cintalapa, estuve ahí el 3 y luego el 4 me fui para Ayapis y Chiapas, mi pueblo donde soy, ¿no? De donde soy originario. Entonces, era un hecho del viaje, pero no era un hecho de subirlo así como tal los videos, ¿no? Subirlos a YouTube y esto, o ser, no sé, subir los videos a YouTube, no era tanto, pues. Pero pues bueno, dije yo, ¿sabes? Sería bueno que esta historia quedara guardada en un lugar donde pueda estar mucho tiempo y donde pueda yo volver a verla, recordarla y esto, ¿no? Así que pues de ahí nació también la inspiración para... Eso, pero te piensa que estoy desvivido, porque anda ahí dando vueltas. Era la inspiración, entonces de ahí nació esto, pues de ahí nació de subir los videos. Cuando regresé, me quedé en Orizaba. La lluvia que me cayó en Orizaba sí trajo grandes problemas. El primer problema fue de hecho el primer problema sale en el video, ¿no? Fue el depósito de combustible, que pues a la parrilla se le zafó un tornillo, entonces el bote, el tambo se hizo hacia abajo y pegó en la llanta y la llanta lo desgastó y lo rompió, ¿no? Está roto. Se rompió, se me iba tirando, rescaté un poco, pero pues ya no sirve, ¿no? Ese fue el primer problema. El segundo lo noté ahí en Orizaba. Fue cuando saqué la computadora para vaciar los archivos de las cámaras, para vaciar las memorias de las cámaras. Y ahí empezó un problema porque noté que la computadora como que se había mojado, tenía como agua, pues. El detalle, pero lo demás estaba seco. No sé si le entró agua a la mochila exactamente o simplemente como que la laptop sudó, la pantalla, no lo sé, pero pues tenía agua. Entonces, desde ahí empecé como que me asusté un poco y dije, no puede ser. Entonces, luego pues procedí a encenderla. Entonces, al encenderla, la computadora... El botón de la luz de encendido parpadeó así como que se atenuaba y eso no era normal. Luego no encendió, se apagó. Luego le vuelvo a intentar nuevamente. El botón definitivamente ya no encendió, pero los ventiladores sí encendieron y luego inició el sistema operativo normalmente y pude ingresar. El único que ya no encendió fue el botón, ¿no? Entonces dije yo, bueno, el botón que se haya dañado pues no es tanto, ¿no? Así que ahí normalmente lo que hice, pasé todos los videos y listo, ¿no? Lo mismo, entonces al siguiente día que salí de ahí de Orizaba a Veracruz, pues la verdad el frío estuvo muy pesado. Sí, sufrí mucho con el frío. Mientras iba avanzando, entre más avanzaba y pues el frío estaba más fuerte. Entonces sí me tocó sufrir todavía con el frío. Me hubiera gustado, cuando pasé de Veracruz, de Orizaba a Veracruz hacia Puebla, cuando me fui, pasé por las Cumbres de Maltrata. Era un lugar muy bonito. Pues me detuve para ver y eso. De regreso me fui guiando con el mapa, con Google Maps. Ya no me mandó por ahí, me mandó por otro lado. Se llaman las Cumbres de Aquila. Iba yo avanzando hacia esas cumbres, pero se miraban todavía un poco más imponentes. O sea, desde el mapa se miraban muchas curvas que estaban zigzagueantes y obviamente que subían la montaña, el cerro, ¿no?
Pero hasta ahí dije yo, pues, está bien, no hay problema, ¿no? El detalle está en que, bueno, mientras avanzaba me iba yo saliendo así como a una colonia, muy, así, muy la verdad estaba muy solitario ahí, ¿no? Entonces yo me empecé a preguntar si era buena idea avanzar por ahí o mejor regresarse. Así que lo que hice fue preguntarle a una persona que andaba por ahí, un señor, y le pregunté si se podía ir por ahí. Y él me dijo que sí, que ahí, pues sí, que sí era un camino, que sí, ¿no? Bueno, entonces eso me motivó y continué. Y pues la verdad, la intención mía también era ir conociendo nuevos lugares, ¿no? Entonces, pues era una buena oportunidad. El detalle está en que, sinceramente, no topé ningún carro, una carretera muy solitaria, no topé ningún carro, ni me alcanzó ninguno. Aparte, era bastante inclinada, o sea, era todo, en Cintalapa, cuando intenté ir al Arco del Tiempo con mi sobrino Leonardo, dije que me encontré una subida, ahí se lo voy a poner en el video, me encontré una subida, nos encontramos una subida que era bastante imponente y ya había comentado que era una de las pruebas más duras para la moto, creo yo. Cuando llego a las cumbres estas de Aquila, pues fue la prueba más dura que tuve para la moto porque eran unas subidas muy inclinadas y con muchas curvas muy cerradas y fueron varios kilómetros los que avancé así, ¿no? El pavimento pues era de cemento puro con líneas así para mayor agarre, pero sí, fue una prueba bastante complicada ahí para la moto. Pero bueno, me reincorporé a la carretera Puebla-Orizaba y pues atravesé Puebla, todo bien, entré nuevamente al Arco Norte en la Ciudad de México, cuando entré a Tlaxcala pasé a un Oxxo a comprar para comer algo. Ya no pasé por Querétaro ni por San Luis Potosí, sino me fui por Aguascalientes. Creo que, no sé por dónde escuché también por ahí que Aguascalientes está un poquito, pues la delincuencia y esto, ¿no? Y ahí tenía un poquito como que de miedito, ¿no? Pero entré, llegué bien a buena hora, como a las 5 de la tarde, pero como entré en la ciudad, se me hizo tarde para poder encontrar un lugar donde quedarme. Ahora, como ya no tenía el depósito de combustible, pues ya no andaba mucha gasolina, necesitaba conseguir gasolina rápido, urgentemente, ¿no? Luego, toda mi familia, pues, la de Chiapas, toda mi familia sabía que yo venía en camino, entonces siempre me escribían, pues, para asegurarse que yo venía bien, ¿no? Que estaba bien, pero a veces me marcaban y eso, yo no podía responder porque venía manejando, entonces también me desesperaba el que yo no les hubiera respondido todavía, ¿no? Pues pensaba que podía llegarlos a preocupar más y eso, entonces, llegó el momento en que salí de la ciudad y no encontré lugar donde quedarme. A media hora y a una hora respectivamente había otros pueblos que tal vez pensaba yo que ahí podría encontrar, pero pues ya se me iba a hacer muy noche. Entonces dije yo, no, mejor, ¿sabes? Estaba entre avanzar y dar la vuelta, ¿no? Para buscar. Llegué a la parte del retorno y así también, entonces decidiendo entre regresar y avanzar. Entonces ya, me regreso y justo fue la mejor decisión que tomé porque justo a la vuelta estaba un motel. Igual, mi loca idea, yo pensaba, pues no, los moteles únicamente para las parejas y eso, ¿no? Así que digo, no, pues mejor Pero bueno, total que decido preguntar y no, que sí. Sí te puedes quedar, incluso me salió barato. Entonces ya me quedé, ahí me doy cuenta del siguiente problema que había tenido. La computadora ya no quiso encender. La trato de encender, nada más trata de encender, escucho los ventiladores que tratan de encender y luego ¡pum!, se apaga y luego se apaga, ¿no? Y así. Entonces ya ahí me desesperé un poco. Pero bueno, me hice las preguntas que se debe uno de preguntar cuando tiene problemas, ¿no? O sea, la pregunta es una pregunta que tiene dos respuestas, sí o no. La pregunta es, ¿tus problemas tienen soluciones? Si es sí, pues ¿de qué te preocupas? Si los puedes solucionar, ¿no? O se van a solucionar. Y si es no, pues también ¿de qué te preocupas si ya no puedes hacer nada? Entonces dije yo, bueno, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Entonces, pues decido ya, no, mejor dejarla ahí por la paz. Al siguiente día, pues ya toca salir, ¿no? Estaba bastante frío también, pero ya estaba saliendo el sol. Entonces, decido salir, pero pues una nube. Yo salgo como a las 7:30, una nube se empieza a poner encima de mí, y yo sigo avanzando y la nube detrás de mí, y entonces todo el rato, toda la mañana que avancé, estuvo esa nube detrás de mí, por lo cual también no dejó que me diera la luz del sol, entonces traía mucho frío. Ese día
pude llegar a Chihuahua, pero llegué a Jiménez, Chihuahua, que fue donde encontré un lugar donde quedarme y pues ahí me hospedé, ¿no? Al siguiente día igual me levanté, también ahí estuvo el frío también muy, muy frío. Ese día, al siguiente día cuando ya monté todo en la moto, bueno, y la voy a encender para calentarla, ahí también me costó encenderla, ese día sí me costó encenderla porque estaba muy frío y entonces pues la moto es carburada, entonces sí me costó, ¿no? Tenía un poquito de miedo porque le estuve testareando bastante tiempo, bueno, un tiempo considerable, ¿no? Más de lo normal, pues, ya estaba yo ahí dándole al gas y de mis hijos, si se me descarga la batería, pues ahí sí me va a costar encenderla, porque ahí sí va a estar canijo, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, no, al final encendió la moto bien y pues ya, no una vez encendiendo, pues ya todo normal, normal como siempre. Y así, ¿no? Ya cuando pues ya estaba llegando a Ciudad Juárez, llegué, eh, en lo que fue del viaje, no tuve ningún problema con ninguna autoridad, nada, ni con los tránsitos federales o nada, no, o la Guardia Nacional, ningún problema. Cuando llegué, entro a Ciudad Juárez, en la avenida de la entrada de Ciudad Juárez, entrando al kilómetro 20, hay una avenida, creo que se llama Independencia, no estoy seguro, pues esa avenida pues es algo tránsito algo rápido, ¿no? El tráfico algo rápido. Y yo pues, enajenado, ¿no? Con el acelerador. Iba yo como a 100, creo. Y esa carretera es de 70 kilómetros por hora, cuando el límite, pues tiene un límite, aunque ni lo respetan, ¿no? Pero bueno. Y cuando justo iba yo, pues yo quería llegar, pues ya estaba yo llegando casi, entonces ya quería yo llegar ahí con mi hermano y eso. Cuando justo por detrás, bueno, aquí al lado miro que se aparea una moto, el de seguridad vial, ¿no? Y me hacía señas, ¿no? Que le bajara, y yo, ¿qué onda? No entendía. Y bueno, cuando de ahí me señalaba esa cosa, el señalamiento que decía que era 70 kilómetros por hora, entonces dije, ay, güey, no manches, sí, cerca, ¿no? Porque se me hizo raro, demasiado raro que no me multara, sinceramente. Y sí, no, cuando llegué, pues mi hermano no sabía que yo iba a llegar, entonces le caí de sorpresa y pues sí, no, muy contento fue por verlo nuevamente, pues que pude regresar con bien y todo, excepto estos pequeños inconvenientes, ¿no? Como la computadora, el tornillo que se zafó, el bote de la gasolina y así, ¿no? Eso, pero bueno. Y así, entonces, pues yo llegué con mi hermano, pues igual, abrazos y todo, un cafecito bien caliente, hacía mucho frío también ahí en Juárez, y platicamos, y platicamos, y platicamos. Cuando sales así, cuando no ves a las personas durante tiempo, pues tienes muchas pláticas acumuladas, ¿no? Y en mi caso, en lo particular, había yo ido a viajar, viajé en la moto, muchas historias, experiencias, entonces tenía muchas cosas que contarle, ¿no? Pero bueno, llegué a finales de febrero. Los videos los empecé a subir creo que como en marzo, si no estoy mal. ¿Por qué tardé tanto también? Bueno, no es porque haya querido yo, pues, porque me haya dado la gana, sino por la computadora, pues estuve tratando de arreglarla y no pude. Yo la estuve viendo ahí y nada, tuve que buscar ayuda profesional y no pudieron, pues nada más me sacaron dinero, ¿no? Diciéndome que era la memoria RAM y obviamente no era eso, yo ya lo había checado. Luego había una constante en todo esto, el frío. Y no sé qué tanto puede afectarle, de hecho estuve investigando y de repente suele haber fallos de este tipo en las computadoras por el frío. El detalle está en que cuando pues de repente la calenté, tengo un calentador ahí, hacía mucho frío, entonces lo enciendo el calentador y calenté la computadora, la puse ahí cerca que se calentara, encendió bien, entonces me di cuenta que como que el frío estaba haciendo algo daño, entonces con una pistola de calor la encendía correctamente. Después empezó a fallar un ventilador, no sé si el ventilador es el que estaba causando esto o algo, pero bueno, al final de cuentas, después de mucho tiempo, después de como un mes, ¿no? Fue que volví a recuperar esa computadora y pues ya me puse a trabajar, ¿no? Me puse a trabajar en los videos y empezar a subirlos. Luego viene la falla abismal, la falla más grande que pudo haber pasado, el error más grande que pude haber cometido, que creo que al final de cuentas me compré este disco. Bueno, yo estoy muy consciente de que cuando tienes archivos de este tipo o proyectos o algo, hay que tener un respaldo sí o sí, eso es de ley. Tienes que hacer respaldos de tus proyectos y todo. Yo pues la verdad para el viaje el presupuesto se gastó algo de dinero,
Entonces, para el disco ese compré un disco de 2 terabytes. Aquí lo tengo, lo voy a mostrar cuál es. Acá lo tengo. Es este que está aquí. Es un Kingston SX2000. Es este, mira. A ver si está bien, aquí está. Es este Kingston. Está bastante pequeñito, portable y todo. Bastante rápido, muy bien, muy buena velocidad y funcionaba correctamente, muy rápido. Entonces, todo bien, ¿no? Creo que yo fallé. ¿Por qué? ¿Por qué fallé yo en el uso que yo le daba? Como yo tenía todo acá, aquí hacía las ediciones, o sea, los archivos desde aquí los agarraba para editarlos. El archivo ya generado, el que generaba al final, pues ya sí lo guardaba en la computadora, pero pues renderizaba desde aquí, pues todo desde aquí. Entonces, mi computadora no es muy rápida. Normalmente tarda, cuando renderizas un video así, sin hacerle correcciones de color y todo lo demás, normalmente tardaba entre 4 a 5 horas en terminar de renderizar el video. Cuando ya empecé a trabajar en correcciones de color y todo esto, pues aumentó pues el workflow, ¿no? El tiempo de trabajo aumentó a casi como de 8 a 11 horas. O sea, literalmente yo iniciaba, ahorita estoy iniciando en esto de la edición también, o sea que, bueno, es una larga historia. Pero pues me llevo a veces ahorita ya estoy haciéndolo más rápido, ¿no? Pero pues me llevaba yo 3 días, 2 días en edición y todo eso. Entonces, o sea, estaba la computadora desde que iniciaba, yo no la apagaba, ¿no? La encendía en la noche, me dormía y la computadora quedaba encendida y así. Cuando renderizaba, pues normalmente terminaba yo en la noche, no sé, vamos a suponer a las 8 de la noche, 9, 10. Esa hora yo renderizar y toda la noche, hasta el otro día, que normalmente los viernes terminaba de renderizar para el sábado de temprano subir el video. Pero, ay, disculpe por la tos, pero la subida sí que me la alborotó. Entonces toda la noche estaba conectado el disco pues estaba conectado toda la noche, renderizando, todo trabajando, o sea, no sé qué pensé también yo, o sea, no estuvo bien, ¿no? El último proceso donde se terminó todo fue cuando intenté copiar el disco ya renderizado, terminado de mi laptop a este disco. Ya lo había subido yo el video al capítulo. Entonces lo intenté pasar acá y ¡pum! Se desconecta. Y digo, ¿qué está pasando, no? ¿Qué pasó? Entonces me doy cuenta y ya no quiso arrancar. Pues. Busqué ayuda, traté de arreglarlo yo, busqué ayuda profesional, no pudieron ayudarme. Y entonces, pues ya no pude. Así que investigué, igual le contacté a algunas empresas en la Ciudad de México, pero están cobrándome alrededor de entre 10,000 a 25,000 pesos. O sea, y el hecho de mandarlo y que te lo revisen iban a cobrar 10,000 pesos. Otras, dependiendo el problema, iba a estar de entre los 20 a 25,000 pesos. La verdad, sí, es un presupuesto que no está ahorita en mis manos, pues, no es factible para mí, ¿no? Porque tampoco estoy viviendo de esto, entonces, lo voy a guardar, espero algún día recuperar eso y terminar estos capítulos, espero algún día sí pueda terminar, o sea, mandar a arreglarlo y que me lo arreglen y terminarlo, no esperaría eso, pero mientras pues lo voy a dejar hasta acá, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar esta temporada, este sería el cierre de la temporada, vamos a tratar de seguir haciendo esto, ¿no? Vamos a buscar lugares y todo, espero les siga gustando pues este contenido y sigan apoyando. Bueno, pues lo que aprendí en esto es que para empezar hay que hacer el sacrificio, el esfuerzo de comprarse otro disco para respaldar esto, ¿no? Se te descompone y pues tienes el respaldo y no hay problema, y así que puedes terminar las cosas, ¿no? Otra de las cosas es que es comprar, invertir en un case para la computadora también, en los guantes, invertir en unos guantes, invertir en un buen impermeable. O sea, eso hay que invertir, o sea, no importa, pues tienes que invertirle porque al final de cuentas eso es lo que te va a ayudar a que hagas un viaje más cómodo, vaya. Bueno, los gastos aquí se los voy a poner en la pantalla, ¿no? Pero el gasto de ida aproximadamente que me gasté 4,800 pesos y regreso 5,800, 1,000 pesos más. Estos gastos todavía hay algunas cositas que no las anoté, algunas que se me pasaron, pero pues esto es lo que
lo que se gastó, aproximadamente unos 10,000 pesos, 11,000 pesos aproximadamente, ¿no? Entre gasolina, caseta, hospedaje y comida. Eso es lo que se gastó aproximadamente. Entonces, pues eso vendría siendo todo, ¿no? En este video ahorita vamos a regresar. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y pues nada, ¿no? Eso es lo que quería contarles. Espero puedan disculparme, la verdad, y puedan continuar apoyándome.